Muy buenos días, estamos a 19 de enero del 2025. Vamos a hacer un vídeo más aquí en la oficina del norte de España. Aquí está José Vinito y vamos a hablar, porque Vinito no sé de qué va a hablar, pero yo sé lo que quiero compartir con vosotros. Yo lo que voy a compartir es un comentario muy importante que voy a dar sobre el pasaje famoso de Juan capítulo 1, verso 1, ya sabéis, en el principio era el verbo, etcétera, etcétera. Esto no va a ser un monólogo, va a ser una tertulia tipo estudio bíblico entre Vinito y yo. Así que dejo paso a Vinito. Vinito, cuando quieras, aporta lo que tengas que aportar. Hola amigos, aquí una vez más José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Tito ya dijo de lo que iba a hablar, yo voy a hablar de un espontáneo que nos quiso avisar. Esto parece una cosa de locos, pero es que yo hoy estoy profunda y completamente colocado, amigos. Por el batido que se ha tomado. Escucha, colocado. ¿De qué ha sido el batido? Me puse a toser como un loco y ayer viniendo en el coche, que estaba muy mal, le puse a mi GPS, que también resulta que es inteligencia artificial, le dije que me llevara a un hospital que tenía este dolor tan fuerte que no sé qué hacer para curarme. Y me salta la señorita que me haga gárgaras con agua salada y que tome miel. Y después llego a casa y Tito dice que también es muy bueno hacer un batido con leche de cabra, y después yo hice el batido con leche de cabra, con kiwi y con naranja, incluso le echamos limón. Y esto es un manjar. Y tengo un colocón de energía, un subidón de energía. Es una medicina. Y os digo una cosa, no es la primera vez que porque yo he leído muchas veces y he estudiado sobre una forma de alimentación que se llama Kruindeva. Kruindeva se refiere a toda clase de alimento vivo. Se considera alimento vivo todo aquel que tiene semilla. Vegano. O sea, quiere decir toda aquella clase de alimento que tiene semilla y tú la puedes volver a plantar y crece. Por ejemplo, tú unos macarrones los puedes plantar y te crecen. Pero vamos a ver. Pero cualquier alimento que tú lo puedes plantar y crece es alimento Kruindeva. Y eso dice que es la alimentación que produce la mayor energía del mundo mundial. O sea, que una persona puede estar alimentándose Kruindevamente, sin carnes, sin nada, solamente de ese tipo de alimentación, buscar Kruindeva en internet, y yo ahora lo tengo comprado, estoy colocado completamente porque me estoy tomando lo que es un batido de kiwi con leche de cabra y kiwi, naranja y limón, y de verdad que una energía impresionante. Venga, al grano. Venga, ya sabes, 3 o 4 minutos. Os recomiendo, venga. Si tú tienes mucha tos, te repito, agua con sal y hacer gárgaras. Hacer gárgaras con agua con sal. Y la miel, lo recomienda todo el mundo, la miel es buenísimo también para eso. Y después métele lo que sea. Yo le metí, por ejemplo, ayer 2 dientes de ajo crudos, que me los trago con un poco de leche, y también esta mañana otros 2 dientes de ajo. Y después, con esto, ¡buah! Impresionante. Y me siento muy bien. Muy bien, venga, vamos al grano. Y Tito no sé qué quiere hablar, que Tito quiere ir al grano, porque él es el del grano. Tito, a ver. Sí, bueno, vamos a hablar de cosas serias. Yo lo que voy a hacer en este vídeo que estamos haciendo es comentarios de 2 o 3 pasajes del Nuevo Testamento, muy importante. El primero que voy a hacer es el de Juan 1, verso 1. Abrid vuestra Biblia, si tenéis una Biblia, yo os recomiendo que la tengáis a mano, sea una Biblia de papel o una Biblia electrónica en vuestro teléfono. A ver, Juan 1.1 es un texto que es extremadamente importante. Es fundamental. Dice, lo voy a leer lo primero como lo dice la Reina Valera de 1960, porque hay diferentes versiones, diferentes ediciones de la Reina Valera. La primera fue creada en 1569 por Reina y Valera, que eran pues 2 curas católicos o 2 frailes que habían salido en la época de la Reforma Protestante, habían salido de la Iglesia Católica, habían abandonado la Iglesia Católica. Escribieron la famosa versión
Reina Valera. La primera edición fue de 1569 y resulta que en esa edición ellos tradujeron Juan 1.1 de la siguiente manera. Poner atención. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Y ahora os voy a leer la edición de 1960 de la Reina Valera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues que en la Reina Valera de 1960 y en otras han eliminado el artículo definido. Él lo han eliminado. Y sin embargo, en la original Reina Valera de 1569, basada en los textos mayoritarios griegos, el llamado texto recibido, pues lo tradujeron correctamente, tal como dice el texto griego. En el principio era la palabra y la palabra era con el Dios y la palabra era Dios. Es decir, se diferencia el Dios, se le diferencia de Dios. ¿Y qué ha ocurrido en la Reina Valera del 60? Pues que han eliminado el artículo definido para hacer creer a los ignorantes de que se habla de un solo Dios en Juan 1.1, cuando resulta que está hablando de dos dioses. El Dios, que es el Dios supremo, el Padre Celestial, y se le diferencia del verbo. Y el verbo, que es el Señor Jesucristo, era Dios. No dice y el verbo era el Dios, dice y el verbo era Dios. Por lo tanto, Reina Valera de 1569, la original, la primera, muy bien traducido Juan 1.1. Luego hay otras ediciones, por ejemplo, si os vais a buscar en internet la Reina Valera del año 2000, Reina Valera del 2000, también la han traducido correctamente. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con el Dios, y la palabra era Dios. Muy bien traducido también. También es traducido correctamente la propia versión que yo escribí, la del Testimonio de los Apóstoles. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Así que tened mucho cuidado. La traducción literal de Juan 1.1 se diferencia el Dios, que es el Padre Celestial, se le diferencia de Dios, que es Cristo, el verbo, ¿de acuerdo? Cristo estaba con el Dios Padre, y Cristo era Dios, es decir, un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. Procede del hebreo Elohim, que significa simplemente un ser poderoso. Pero Cristo no es el Dios, Él no es el Dios poderoso supremo. Él es un segundo Dios que siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial. Siempre han existido estos dos dioses. Por lo tanto, este es el primer comentario que quería hacer de Juan 1.1. Luego haré 2 o 3 comentarios más de otros pasajes. Así que dejo paso a Vinito. Bueno, como veis, como siempre, Tito con sus temas doctrinales, pero a partir de ahora vamos a empezar a hablar de cosas serias. Tito ya... A él lo doctrinal no es serio. No, ya, cuando él empieza a hablar es serio, antes no era serio. Y claro, entonces, seriamente hablando, ya Tito repitió aproximadamente 10 millones de veces el tema este del Juan capítulo 1.1, para que aquel que no lo ha escuchado es porque o no tiene orejas o porque está sordo, pero lo ha repetido muchas veces. Yo quería hablar de otro tema completamente diferente al de Tito, porque hoy estaba viendo aquí, cuando entré al despacho, estaba aquí Tito viendo un vídeo y había un tío que estaba comentando de cómo los musulmanes mataban a millones de cristianos. No, y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Entonces este tema que dicen que es amor, no es que tenga amor, que su personalidad es amor. No es que un árbol tenga madera, un árbol es madera, es de madera, es madera. Dios es amor. Y por lo visto es lo que promueve, lo que está detrás de todas las religiones, y resulta que ahora nos encontramos con que hay religiones en que se dedican a matar unos a otros. O sea, yo, porque soy de una religión, mato a otra porque es otra religión diferente. Y yo digo, bueno, y esto es algo que provenga realmente de Dios, porque si yo hago algo o digo algo en el nombre de Dios, tendrá que ser porque es la voluntad de Dios, porque hay una palabra clave en todo este sistema que estamos tratando. La palabra clave en la que se hace hincapié en todas las religiones del mundo es la fidelidad, que está intrínsecamente relacionada con la obediencia a Dios. Entonces, yo estoy obedeciendo a Dios si mato
a una persona porque sea de otra religión o porque tenga otras creencias? ¿Es eso realmente la voluntad de Dios? Lo que Dios está diciéndome a mí que yo tengo que hacer. Porque claro, cada cultura y cada religión tiene su sistema de creencias, su patrón de pensamientos, que te lo están imponiendo, como muy bien decía el chico de la charla, te lo están imponiendo desde el principio, desde que naces. Naces en esa cultura, en ese sistema de enseñanza, y tú, pues, estás ahí remitido a esa cultura, a ese sistema de enseñanzas. Pero ¿es eso realmente lo correcto, lo que Dios dice que tenemos que hacer o no? Ese es el punto, ¿no? Eso es lo que nosotros deberíamos o tenemos que entender. Entonces, nosotros como cristianos que somos, cristianos, siervos de Dios, creemos firmemente, como dijo Jesucristo, en ese Dios supremo que envía a su Hijo Jesucristo, ese Dios que la Biblia deja muy claramente determinado que está supeditado al Padre, puesto que el Padre es mayor que él. La Biblia deja muy claro que Jesucristo está subordinado a él. Jesucristo repitió en muchas ocasiones que el Padre es mayor que él, que el enviado no es mayor que el que lo envió, etcétera. Hay muchos textos bíblicos que demuestran claramente que Jesucristo, o sea, el Padre es el cabeza del Hijo. O sea, muchos textos que hablan en esta etimología. Y nosotros creemos finalmente en ese Dios y en ese Hijo que Dios nos envía, o sea, el tiempo se cuenta a partir de Jesucristo. Estamos en el 2025 a partir de Jesucristo. O sea, algo que cambió la historia, es un nuevo tiempo, un nuevo orden, un nuevo pacto, donde Dios ahora le da la oportunidad a toda la gente que se puedan salvar por medio de la reconciliación con Dios, por medio de Jesucristo, porque antes no podía ser así, porque antes era por la ley, y queda demostrado que por obedecer la ley nadie va a alcanzar el nivel o el grado de santidad que se espera para que una persona pueda entrar en el reino de los cielos. Nadie va a poder conseguir eso, nadie es perfecto, estamos constantemente sin querer o queriendo, o sin queriendo adrederamente, pues a veces cometiendo errores que no debemos de cometer. Entonces no podemos tener el grado de perfección o esa santidad que nos permitiese entrar al reino de Dios. Dios dice que nos permite entrar, que nos va a perdonar, ¿por qué? Por medio de Jesucristo. Entonces tenemos reconocido por todas las religiones del mundo entero, yo las he recorrido muchas veces, menos algunas que son ya las extremis, que Jesucristo es el mayor maestro espiritual que pisó en este planeta. Y de hecho es el Hijo que envió Dios a morir para que por medio de él podamos tener la salvación, el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Derramó su sangre a favor nuestro, porque esa sangre tiene el poder de limpiar, de perdonar, de reconciliar, y Dios puede completar su obra en nosotros por medio de Jesucristo. Y si tú escuchas a Jesucristo, Jesucristo habló de algo impresionante. Primero, impresionante, que es el perdón. Tenemos que saber perdonar. Cuando Jesús estaba clavado en el madero, otros dicen en la cruz, dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, si una persona no sabe lo que hace, está equivocada o no, Jesucristo dijo, perdónalo. No dijo, vete y mátalo. Como hacen estos creyentes, que, tú eres cristiano, pues te cortamos la cabeza. ¿Y por qué no le perdonas? Y no le tratas de enseñar. Pero es que hay otro detalle muy importante. Y aquí os ataco a vosotros. Vosotros no creéis en Dios, por lo menos en el Dios verdadero, en el Dios creador del cielo. Y os voy a decir por qué. ¿Pero quién vosotros? ¿A quién te refieres? Porque si creyerais en Dios, no mataríais a nadie. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que dice que no nos venguemos nosotros, que no tomemos la justicia por nuestra cuenta nosotros. Deja muy claro la Biblia y los textos sagrados que la obra es de Dios. El que realmente realiza la obra es de Dios. Todas las religiones, y yo conozco muy bien a muchas religiones, le dan un énfasis supremo a la misericordia de Dios. Y Dios es el que obra por amor y en amor, pero en justicia.
Él es el que realmente conoce. La obra es de Dios. Si vosotros creíais en Dios, no estaríais vengándolos o matando a nadie. Hoy en día, mucha gente se dedican con un odio, con un rencor mórbido, en vez de predicar la palabra de Dios, en vez de enseñar la palabra de Dios, a acusar, a calumniar, a insultar, a faltar al respeto, a matar a otras personas, sencillamente porque no están de acuerdo con sus doctrinas o con sus enseñanzas. ¿Esas personas creen en Dios? No creen en Dios. Porque si creen en Dios, ellos harían su labor, que es predicar o enseñar la palabra de Dios y dejar que Dios, que es la obra de Él, actúe. Si crees en Dios, sabrías que Dios va a actuar con más conocimiento que tú, con más sabiduría que tú, con más poder que tú, con todo mucho mejor que tú, y Él va a actuar en justicia. No te preocupes, que Él va a actuar completamente en justicia. Tú no eres nadie ni quien para matar a nadie, ni para juzgar a nadie, ni para condenar a nadie, ni para estar todo el tiempo criticando, acusando, insultando y estando en contra de nadie. Expon lo que tú crees, seas musulmán, seas hindú, o sea, expon lo que tú crees, exponlo. Nosotros creemos en esto y por esto. Creemos en nuestro Dios de la paz, en nuestro Dios que es un Dios de misericordia, creemos en lo que creemos y creemos en esto y en esto. Muy bien. Ahora deja que Dios obre, porque detrás de la palabra de Dios está Dios mismo y Él va a obrar. No tengas la menor duda de que Dios mismo va a obrar perfecta y correctamente, mucho mejor de lo que tú ni siquiera te puedes ni llegar a acercar ni a imaginar. Entonces, ¿qué es eso de que ahora gente en el nombre de Dios matan cristianos? Sencillamente, vosotros no sois hijos de Dios, sois hijos de vuestro padre el diablo. Satanás, el diablo, ese es vuestro padre. Porque si fuerais hijos de Dios, confiaríais en Dios, en su amor, en su poder para ejecutar justicia perfectamente. Y Dios ejecutará justicia perfectamente. Por eso Dios da la orden: no juzguen ustedes, no condenen a nadie ustedes, no se venguen ustedes, no tomen venganza ustedes. Ahora se pasan todo el día criticando, se pasan todo el día calumniando, se pasan todo el día insultando, y en vez de estar predicando la palabra de Dios están con odio, rencor, odio. Pero a Dios encontrarás, y todo eso en vez de estar centrados en la obra y la voluntad de Dios. Y bueno, hasta aquí ahora Tito va a hablar también, y ya está siendo un poco más educado, porque esta vez por lo menos no me rectificó mientras estoy hablando. De verdad, bueno, porque estaba... la obra realmente es de Dios. Creer firmemente que la obra es de Dios. Dios existe, es un ser completamente real y Él hace las cosas perfectamente. Tú haz tu trabajo, tu parte, y deja que Dios haga la suya. Bueno, ahora me toca mi turno. Eso de que un cristiano verdadero no puede insultar es totalmente falso. Primero, porque Jesús insultó a ciertas personas, llamándoles hijos del diablo, serpientes, raza de víboras. ¿Y a mí me va a negar alguien que esos son insultos? ¿Verdad que son insultos? Por lo tanto, insultar no es malo. Lo que es malo es insultar a personas que no se merecen insultos. Son inocentes. Pero el Señor Jesús insultó a personas religiosas hipócritas que eran hijos del diablo. El propio apóstol Pablo a Elimas el mago le llamó hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Eso era un insulto, llamar a alguien hijo del diablo. ¿Eso es un insulto o no es un insulto? ¿Verdad que es un insulto? Por lo tanto, decir a aquellos que dicen que un verdadero cristiano, que no, que eso es pecado, insultar a otros, es mentira. Eso para empezar. Segundo, como aquí el propósito de este vídeo que estamos haciendo, yo por lo menos, al menos, es hablar de doctrina, es doctrinal, un mensaje doctrinal para edificar a otros hermanos en la fe, a otras personas. Vamos ahora al siguiente pasaje que voy a comentar brevemente, que es Juan capítulo 1, versos 17 y 18.
Así que abrid vuestras Biblias y dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, la Torá fue dada por medio de Moisés, pero en la Torá, en la ley, no hay misericordia, no hay gracia de Dios. Aquí lo dice bien clarito el apóstol Juan. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, evidentemente porque Jesús dijo: yo soy la verdad. O sea, la verdad vino por medio de Jesucristo y la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios, es su misericordia. Vinieron únicamente a través de Jesús, no a través de la Torá dada por Dios a Moisés. Ahí no hay misericordia, ahí no hay ni pizca de misericordia. El que cumpla la ley a la perfección, vivirá por ello, pero resulta que todos han quebrantado la ley. Y la ley lo que hace es condenarnos a muerte, nos da el conocimiento del pecado. Jesús solamente vino a la tierra para traernos la gracia y la verdad. Eso dice el verso 17. Y luego dice el 18, a Dios nadie le vio jamás. ¿A qué Dios? ¿A qué Dios se está refiriendo aquí? Pues evidentemente al Dios Padre. A Dios Padre ningún ser humano le vio jamás en la tierra. Y dice, el unigénito Hijo, o el Dios unigénito, como dicen otros buenos manuscritos griegos, el Dios unigénito, el unigénito Hijo, se puede traducir de las dos maneras, que está en el seno del Padre. Cristo está en el seno del Padre, Cristo ascendió al cielo y está con el Padre. Él le ha dado a conocer, aquí lo tenéis, Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios desconocido. Es como cuando Pablo se fue a predicar a Atenas, en el areópago de los griegos. A ese Dios desconocido que vosotros no conocéis, refiriéndose al Padre Celestial, es al que yo os predico. Pablo predicó en Atenas al Dios Supremo, al Padre Celestial, luego hablo de Jesús, evidentemente. Pero ese Dios desconocido, que el mundo nunca conoció, es el Padre Celestial, y para eso vino Jesús. El Dios unigénito descendió a la tierra para darnos a conocer al Padre, al Dios Supremo, al cual jamás el mundo conoció. El mundo nunca conoció al Padre Celestial y nadie le vio al Padre Celestial. Entonces la pregunta es, si el mundo nunca conoció al Padre, el mundo nunca vio al Dios Padre, ¿quién era el Dios? Ese Señor Jehová, ese Dios llamado Jehová, que bajaba a la tierra y era visto por los seres humanos. ¿Era el Padre Celestial, Benito, o no? ¿Verdad que no? No. Porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Aquí lo tenéis, es bien sencillo de entender. La Biblia habla de dos dioses, dos Jehovás. Uno que es el Dios Supremo, el Padre, al cual ningún ser humano le vio jamás, el mundo nunca le conoció, y un segundo Jehová, un segundo Dios, que era quien bajaba a la tierra, se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén, porque ellos le veían que se paseaba por el jardín del Edén al frescor de la tarde. Dice el Génesis que le vieron y se escondieron de su presencia, le veían con sus ojos. A este Señor Jehová le veían a Adán y Eva. Luego, siglos después, apareció Abraham en el encinar de Mamre, acompañado por dos ángeles. Siglos después se apareció a Moisés en medio de esa zarza ardiente. Moisés le veía, era este ángel de Jehová que también se llama Jehová. Y Moisés le vio y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Ahí lo dice Éxodo capítulo 33, léalo en su propia Biblia. Luego le mostró su gloria, le ruega a Moisés: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. El Señor Jehová le mostró su gloria, su resplandor, y ya Moisés no pudo ver su rostro, no pudo verlo a causa de ese resplandor, pero se dio la vuelta a este Señor Jehová y vio su espalda. Dice que vio su espalda, ¿lo veis? Este Señor Jehová fue visto por muchos seres humanos, le conocieron, era el que bajó y habló con Moisés cara a cara, pero al Padre Celestial, señores y señoras, ningún ser humano le vio jamás en el pasado, y para eso precisamente descendió el Verbo Divino, se hizo carne, habitó entre nosotros para darnos a conocer a este Dios Supremo, a este Padre Celestial, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es fundamental si usted quiere adquirir la vida eterna en el reino de Dios en el futuro, tener este conocimiento de que el Dios Padre es el Señor Jesucristo, que el Dios Padre envió a su Hijo, el Señor Jesús, a la tierra, que Él es el Dios Supremo, el único Dios verdadero, en el sentido de que no hay otro como Él.
Él es el Dios más grande de todos los dioses, Él es el Dios supremo. Y el segundo conocimiento que ha de tener si quiere adquirir la vida eterna es creer que Jesús es el Mesías de Israel, el Cristo, el descendiente carnal del rey David, y creer que es el enviado del Padre, del único Dios verdadero. Si usted tiene este conocimiento, podrá tener la vida eterna en el futuro. Si después usted rechaza este conocimiento, después de haberlo escuchado, como lo está escuchando ahora, si lo rechaza voluntariamente se va a condenar, lo dice bien clarito la Biblia. Por ejemplo, la epístola a los Hebreos, aquellos que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esos son los que van a condenarse. Aquellos que han escuchado esta verdad bíblica fundamental y la rechazan, la tiran a la basura, la pisotean, la rechazan voluntariamente. Esos son los que se van a condenar al lago de fuego. Aquellos que murieron en la ignorancia, nunca nadie les predicó esta verdadera doctrina, pues Dios al final en la resurrección tendrá misericordia de este tipo de personas que murieron en su total ignorancia. Es así de sencillo. Pues eso es lo que quería aportar. Luego, en mi otra participación, voy a comentar otro texto importante de la Escritura. Minito, cuando quieras. Bueno, pues mira, esta charla está bien porque se está combinando lo que dice Tito, lo que es el Dios supremo, el Dios verdadero y el enviado de Dios, que es Jesucristo. Como bien dejó bien claro, Cristo fue enviado en carne, después más adelante, pero en un principio era el Dios que interactuaba exactamente con los seres humanos desde el principio, ¿no? Porque al Dios supremo, como bien dice él, nadie lo vio. Pero ese Dios que descendía de la nube, ese Dios que se apareció a Adán y Eva, a Moisés, a muchos profetas de la antigüedad, en diferentes ocasiones, a Abraham, en la encina de Mamre, todo eso, ese era el Dios que estaba al lado del Dios supremo. Exactamente, muy bien. Por eso él dijo, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía contigo al principio, antes de que el mundo fuese, ¿no? Glorifícame con aquella gloria que yo tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Cuando Cristo vino a la tierra, cumplió perfectamente su obra y Jesús te dijo, repito, he completado la obra que tú me has mandado que hiciera, ahora glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. O sea, hay dos entidades claramente definidas en la Biblia y una es superior a la otra. El Padre es superior al Hijo, el Hijo está supeditado al Padre y el Hijo es el enviado de Dios para que el ser humano tenga esta oportunidad, y vuelvo otra vez al tema de el perdón. Porque al final de cuentas, si vamos al meollo de la cuestión, estamos hablando del perdón. O sea, que Dios ahora por medio de Jesucristo le está dando la oportunidad a cualquier persona de cualquier religión de poderse reconciliar con Dios, lo cual está hablando de la obra del perdón. Entonces no es cuestión de decir, este es cristiano, lo mato. O este es de aquella religión, lo mato porque está equivocado. O esto cree en esta otra creencia, lo mato o lo condeno. No, deja la obra para Dios. Estamos hablando del perdón. Y habíamos visto ese ejemplo de Jesucristo tan fuerte, cuando estaba clavado en el madero, otros dicen que la cruz, cuando dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Después nos contó Jesucristo la parábola del hijo pródigo. Un hijo que coges la recompensa que le corresponde a él, o lo que es su herencia, la malgasta de la peor manera posible. Significa que cogía unas borracheras como un piano, se tiraba a todas las tías del mundo, se iba a todas las casas de citas que había por la vecindad. Yo creo que, o sea, malgastó su dinero de la peor manera posible.
La Biblia da a entender que es de la manera más baja posible. O sea, que un tío que se dedicó a eso, si fuera el tipo modelo, diríamos que se emborrachaba, que se drogaba, que se iba con prostitutas, incluso se iría con tíos, o se iría no sé qué. Acabó tan mal el tío que acabó comiendo lo mismo que comían los cerdos, en una cuadra de cerdos. Y sin embargo se dio cuenta de que ya estaba tan a fondo que no sabía qué hacer. Dice, pues voy a pedir perdón a mi padre, que a ver si me perdona, trabajaré para él como un esclavo. Y Jesucristo nos lanza esa parábola impresionante del hijo pródigo, que os recomiendo que la leáis en la Biblia. Si eres musulmán, coge una Biblia musulmán y lee lo que Dios dice en la Biblia sobre la parábola del hijo pródigo y aprende de ella. Porque yo no creo que ninguna persona que mate a otra persona por medio de defender una creencia se vaya a salvar. Yo no soy tu juez, pero de verdad luego que me parece una barbaridad eso. Los asesinos no tienen vida eterna. Bien. Después tenemos otro ejemplo muy claro que dice la Biblia. La Biblia habla de un señor que le debía mucho dinero a un hombre rico. Le debía mucho dinero a un hombre rico y le dijo, este hombre que le debía tanto dinero le dijo al ese hombre rico, perdona, déjame que te vaya pagando poco a poco, como pueda, estoy mal, no te puedo ir pagando como quisiera, no sé qué, porque no te puedo pagar, no sé cuánto. Y aquel hombre rico, en un acto de misericordia, le perdonó toda su deuda a aquella persona que le había perdonado, o sea, que le debía tanto dinero. Le perdonó toda su deuda. Mira, es igual, déjalo. Te perdono toda tu deuda. Sin embargo, aquella persona que fue perdonada tenía también otra persona que le debía dinero a él. Y entonces él fue a obligar a la persona que debía dinero a él a que le pagara. Y si no le pagaba, pues iba a hacer algo malo para él, porque no le pagaba. Entonces aquel rey, aquel hombre rico, viendo cómo actuó este hombre, al que le perdonó toda su deuda, le dijo, o sea que yo te perdono a ti toda esa grande deuda, y toda esa persona que te debe dinero a ti, le estás haciendo que te pague todo eso a ti, si no le vas a tener consecuencias. Entonces dice el relato que ya que aquel que había sido perdonado su deuda no perdonó, le dijo, entonces quiero que me devuelvas toda mi deuda y si no me la devuelves que te cojan y te metan en la cárcel. Vemos las consecuencias. Cuando una persona, señor quien seas, musulmán o quien sea, reza al Padre Nuestro, dijo Jesucristo la frase importante que dijo, y perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben. Entonces, ¿cuál es el programa de Dios para este tiempo de la era cristiana que se está contando desde Cristo? Abajo. El perdón, la reconciliación, puerta abierta, te puedes reconciliar, te puede Dios perdonar, Dios te puede perdonar, reconciliar, pero tú también tienes que saber perdonar. Y Dios te dice que escojas este camino de reconciliación, que esta puerta abierta que Dios te ha abierto por medio de Jesucristo. Porque si no lo haces así, no creo que haya salvación para ti. Yo no voy a meterme con la gran misericordia de Dios, no me voy a meter con eso, porque Dios ha emitido juicios y luego se ha vuelto de su palabra. Cuando fue en los días de Jonás, que le dijo que fuera a Nínive, Jonás no quería ir a Nínive ni borracho llevar el mensaje de condenación que Dios le había mandado. Pues si voy a Nínive a decirles a estos ninivitas que Dios los va a condenar, me van a cortar la cabeza. Y no quería ir. Sin embargo, cuando por fin Jonás, que no quería obedecer a Dios, fue a Nínive, le dijo la palabra de Dios, como Dios está detrás de su palabra, esa palabra llegó de tal manera a los ninivitas que se arrepintieron por completo. Y Dios los perdonó. Se volvió de su palabra de condenarlos y los perdonó. O sea, hay una palabra clave ahí, que es arrepentimiento.
Señores, estamos hablando del creador del universo, de Dios. Nosotros no somos nadie ante un creador del universo, del Señor soberano. Debemos de entender muy bien lo que Él quiere y lo que Él dice, porque si no, estamos expuestos a irnos ¿a dónde? Al lago de fuego. Allí no quiere ir nadie, os lo garantizo. Ni los demonios quieren acercarse a esos lugares. Y nosotros somos inteligentes tampoco. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Deja la obra a manos de Dios. Perdón, reconciliación. Eso es algo verdaderamente importante. Hay personas que viven como en un mar de, digamos, de rencor, resentimiento. ¿Y qué es el rencor? ¿Qué es el resentimiento? ¿Qué es esa venganza? Pues Nelson Mandela dijo, el sentimiento es como beber veneno esperando que mate a tu enemigo. Ese es el odio, el rencor y el sentimiento. Es como si una persona bebe veneno esperando que ese veneno mate a su enemigo. Y muchas personas, repito, que esto es real, que yo lo sé, en vez de centradas en predicar el evangelio de amor de Cristo, parece que están enzarzados en una saga de odio, de rencor, de resentimiento y atacar a aquel que a lo mejor les ha parecido que le han hecho o han dicho algo que no les ha gustado. Señores, repito, contamos el tiempo a partir de Jesucristo. Es una nueva era de gracia. Tito lo dijo muy claramente. Una época de gracia, de perdón, de reconciliación. Tito. Muy bien. A ver, el tema del perdón, efectivamente, es crucial. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nosotros no vamos a ser perdonados por Dios. Es así de sencillo. Como bien ha dicho, ha citado la oración modelo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos deben. Si tú no perdonas a los que te deben, a tus deudores, Dios no te va a perdonar a ti, por mucho que digas que eres cristiano o que has nacido de nuevo. Es así de simple. Pero yo pregunto una cosa. Está muy bien hablar del perdón, pero ¿hay perdón sin arrepentimiento? No. Para que Dios nos perdone, primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Así de simple. O sea, Dios no nos perdona así, venga, ahora ya quedas perdonado. No. Primero tiene que haber un genuino arrepentimiento, como dijo el apóstol. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, si no hay un genuino arrepentimiento, no hay perdón. Así de sencillo. Y bueno, aparte de decir eso, quería comentar también brevemente el pasaje. Vamos a hablar un poquito sobre el tema del anticristo, porque hay una confusión en la cristiandad apóstata sobre este asunto del anticristo que es impresionante. Hay un follón, pero vamos, alucinante sobre el tema del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Cuándo aparecerá el anticristo? Es un personaje, como dicen muchos en el sistema iglesia apóstata, que aparecerá en el futuro, el anticristo. Mentira, falso. Sí. Mirad, el término anticristo solamente aparece en la Biblia en la primera y en la segunda epístola de Juan. Ni siquiera aparece en el Apocalipsis, ni en las epístolas del apóstol Pablo, ni en Jesús. Él nunca habló del anticristo. Solamente el apóstol Juan, por ejemplo, en estos textos que os voy a leer. Abrid vuestras Biblias en primera de Juan, capítulo 2, y dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Lo ves? El último tiempo, el tiempo final, ya comenzó en la época del apóstol Juan. Los últimos tiempos no es algo que vendrá en el futuro, no. Ya es el último tiempo. Si lo dice bien clarito, estamos desde el siglo I, desde la época apostólica, en los últimos tiempos. Ya es el último tiempo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?
el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, es decir, el anticristo. Y mirad lo que dice ahora, Primera de Juan, aquí lo dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. Habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo, amigos, lo dice bien claro el apóstol Juan, ya estaba en el mundo en la época de los apóstoles. Y sencillamente es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Y están negando la existencia de estos dos dioses, del Padre y del Hijo. Ese es el anticristo. Y el que niega evidentemente que Jesucristo ha venido en carne, ha venido como hombre. Ese es el anticristo. Niegan que este verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es el anticristo. Y ya estaba, ya existía en la época del apóstol Juan. Por consiguiente, ya con esto termino. Ya terminó mi participación en este vídeo. Luego Vinito, ya que hable de lo que quiera. Le dejo a él. Conclusión. Cuando nos dicen todos estos falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro después del rapto de la iglesia, que es mentira, es una espantosa doctrina de demonios, porque el apóstol Juan lo dijo bien clarito, que este anticristo que habría de venir ya estaba en el mundo en la época de Juan. Y sencillamente es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, como lo niegan, por ejemplo, millones y millones de judíos que niegan, que rechazan a Jesús. No creen que él sea el verdadero Mesías de Israel, están negando al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo. El anticristo no es alguien que vendrá en el futuro. Ya existía en el siglo I, en la época del apóstol Juan. Así que sobre este tema del anticristo no os dejéis engañar por todos estos embusteros y falsos maestros, porque la Biblia es bien clara. El anticristo, mencionado por el apóstol Juan, ya existía en el mundo. Y es todo aquel que niegan que Jesús es el verdadero Mesías, el Cristo. Y niegan también la existencia de estas dos personas divinas, de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. El Dios supremo, que es el Padre celestial, y el Señor Jesucristo, que es el enviado del Padre. Quien niega esto, ese es el anticristo. Y ya existía en el mundo en la época de Juan. Aquí lo acabamos de leer. Y ya dejo paso a Vinito. Yo tengo que hacer otras cosas. Y bueno, ya por mi parte me despido de los que estén viendo este vídeo. Ya haremos otro vídeo más adelante, Vinito y yo. Así que ya Vinito diga pues lo que quiera decir. Venga. Hasta otra. Bueno, lo que dice Tito del anticristo está bien. Además está haciendo claro la importancia de creer en Cristo o no, de que Cristo ha venido o no. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Ves? Como la Biblia marca sus pautas, el anticristo. ¿Qué es lo que hay que tener presente? Que aunque ya en los tiempos de Pablo y los apóstoles, que ellos creían que el fin iba a llegar en su tiempo, por cierto, el apóstol Pablo, ellos pensaban que el tiempo del fin iba a llegar en su tiempo. Al menos eso lo manifiestan algunos textos bíblicos, ¿no? Pues tendrá que haber una aparición mayor, más grande del anticristo, ¿no? O sea, en la parte final habrá una manifestación más poderosa, más evidente, más fuerte del anticristo, que otros también consideran como el hombre del pecado. Y muchas personas piensan que puede ser en la forma incluso de alguien, de líderes religiosos, que finalmente serán los que estarán apoyando a la bestia. Como el tema de la bestia. El tema de la bestia ha existido en muy diferentes tiempos. El tiempo del ejército romano es tiempo de la bestia, por ejemplo. Pero después, a principios de este siglo, del siglo XIX, pues también surgió el gobierno de la bestia. Pero quiere decir que el gobierno de la bestia ya actuó, ya hizo su actuación en
al principio del siglo XIX, no. El gobierno de la bestia tendrá que manifestarse en todo el mundo y hacer la obra del gobierno de la bestia, que será, por ejemplo, entre otras cosas, perseguir a los siervos de Dios a muerte, trayendo lo que es quizás lo que es la consecuencia de millones de mártires. Amén. O sea que aunque haya personas, aunque haya cosas que se han estado manifestando desde siempre, no quiere decir que hayan tenido su actuación plena desde siempre. Quiere decir que actuarán plenamente en un momento determinado. O sea, se manifestarán completamente, por decirlo de alguna manera, en un momento determinado. ¿Vale? Y entonces, eso es a lo que hace la referencia, por ejemplo, en capítulo 13 de Apocalipsis, cuando habla del gobierno de la bestia. No fue en 1918, pero quiere decir que en 1918 no hubo... Sí, comenzó ahí. Ya comenzase ahí un gobernar de la bestia. Pero fue, digamos, el gobierno de la bestia del que habla Apocalipsis o de que dice la Biblia. No, tendrá que verdaderamente actuar completamente. Y cuando lo sabemos completamente, eso es cuando, entre otras cosas, se imponga la marca de la bestia, la adoración a la bestia salvaje y a su imagen, y cuando, entre otras cosas, se va a perseguir a muerte a los siervos de Dios. Señales claras, ¿vale? Y eso va a ser en los 3 últimos años y medio de este sistema. Porque después intervendrá Cristo y se acabará todo esto, ¿no? Bien, entonces, esos puntos hay que aclararlos, o sea, que sí, que aunque haya habido, no quiere decir que no se vaya a exponer de una manera más clara y más poderosa y más completamente. Eso va a ocurrir, ¿vale? Pero estamos centrados un poquito también en el tema del perdón, de la reconciliación, porque dentro de todo este anagrama de tantas cosas, de tantas encrucijadas, de tantas líos que hay, porque todo está liado, enredado, y hay un montón de confusión y un montón de diversidad de cosas que están incluso algunas enredadas y opuestas unas en contra de otras, creando conflictos. Pues hay puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Y ya como los conflictos están creados, como vemos lo que pasó ahora con Israel y con Gaza y lo que sigue pasando, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la solución aquí? Pues, amigo mío, el único punto que hay a los ojos de Dios es el perdón y la reconciliación. Es el perdón y la reconciliación. Antes dije lo que dijo Nelson Mandela. Nelson Mandela dijo, el resentimiento... Las personas están con odio, con rencor, con resentimiento. Venga, y ahora en vez de predicar el evangelio, ahora en vez de tal, estamos constantemente acusando, condenando, insultando, desacreditando, descalificando. No hay perdón ni reconciliación. Pues el resentimiento es como beber veneno esperando que mata a tu enemigo. ¿A quién va a matar ese veneno? Bueno, pues el perdón libera al ofendido de la amargura y del dolor. Ahora vemos un aspecto positivo. El perdón libera al ofendido de la amargura y del dolor. La ciencia también respalda estos beneficios, mostrando que las personas que perdonan experimentan menos estrés, mejor salud mental y relaciones más saludables. Ahora, la reconciliación tiene un camino. El perdón no siempre implica olvidar y restablecer relaciones exactamente como antes, pero significa soltar el deseo de la venganza. Olvidarte de que tuya es la venganza. La venganza, dice Dios, no se ven ustedes, mis amados, la venganza pertenece a Dios. Amén. Aquí algunos casos prácticos. Y esto por si le sirve a la gente que está en medio de conflictos, como puede ser gente israelita o de Gaza o por ahí. Primero tenemos que reconocer el dolor. Aceptar la herida es el primer paso hacia la sanación. Si tú no reconoces tu herida, no vas a poder sanar.
Después de eso y con eso, tienes que decidir perdonar. Cuidado. Y eso tiene que ser una elección consciente, no un sentimiento pasajero. Después de la herida que tienes, después de todo lo que te han hecho, después de todo lo que te han hecho, después de todo lo que ha pasado, que ahora hay más de 46.000 muertos en el conflicto entre Israel y Gaza, ahora decides perdonar. Y esto no es un sentimiento pasajero, esto es una cosa que tú tienes que estar consciente de esa elección. Y claro, si crees en Dios, crees que Dios va a poder subsanar de sobra todo el mal que ha ocurrido. ¿Tú crees que Dios puede realmente subsanar de sobra todo el mal que ha ocurrido? ¿Crees que el creador del universo infinito podrá subsanar de sobra todo el mal que ha ocurrido? Pues tienes ahí un gran motivo para decidir perdonar, ya que estamos en la época de perdón, de reconciliación. Y ese es el punto, dije al empezar esta charla. El punto es la reconciliación. Fue el punto la reconciliación, no fue otra cosa de lo que estamos hablando. Practicar la empatía, intentar comprender la perspectiva de la otra persona puede facilitar el perdón. Soltar el pasado. Dejar ir el dolor permite el perdón, que el perdón complete su obra de liberación. Y esto es lo único que puede contribuir realmente a la reconciliación y al perdón y a la paz mundial. En contextos de conflicto global, el perdón es la clave de la paz duradera. Figuras históricas como Mahatma Gandhi o Martin Luther King promovieron el perdón y la no violencia como herramientas para transformar sociedades. Estos ejemplos muestran que el perdón tiene el poder de reconciliación, de reconciliar comunidades enteras. Entonces, ¿qué palabra me tengo que meter en la cabeza? ¿Qué palabra me tengo que meter en la cabeza? ¿Cuál es la palabra que tengo que enclavar en mi cabeza? El perdón. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Porque el perdón es la fuerza, o una gran fuerza, o la fuerza más poderosa que puede transformar vidas. Dios nos da esa opción, nos perdona, nos reconcilia con Dios. Podemos estar en unión, en armonía con Dios. ¡Ay! ¿De qué estamos hablando? Yo cuando estoy en esta onda ya me pongo así. ¿Qué estamos hablando? ¿De Juanita Banana? ¿O estamos hablando del Paquito del chocolatero? ¿O hablar de hacer un pizzi de chocolate con churros y zanahorias? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del poder de transformar vidas, de poder estar en armonía con Dios. ¡Ojo! En armonía, en unión con Dios. Y esto puede hacerlo hasta las naciones o las comunidades enteras. Lo puede hacer todo el mundo. Solo que tiene que tener en la clave, en la mente, esta palabra clave que es perdón. Desde la perspectiva bíblica, reflejar la gracia y el amor divinos es lo que tenemos que hacer. Es reflejar la gracia y el amor divino. Practicar el perdón nos libera de las cadenas del resentimiento y nos permite vivir en paz y con propósito. ¿Con el propósito de qué? De poder estar en unión y en armonía con Dios. Elegir perdonar es un acto de valentía, no de cobardía. Claro, no, esto es muy importante. Elegir el perdón no es un acto de cobardía. ¿Qué cobarde soy porque perdono? No, o sea, porque perdono es cobarde, pues no. Cuando tú tienes tu fe en Dios y crees en Dios,
El perdón, ¿qué es? Un acto de valentía, del valiente, del héroe. Es el que perdona. Que abre la puerta a la sanación y una nueva vida, plena de esperanza y de reconciliación. ¿Cuál fue el punto? La reconciliación. ¿Cuál fue el punto? La reconciliación. Bueno, espero que esta charla os sirva de motivación y os guste. Hasta la próxima, amigos.